Bueno, ahí ya estamos en vivo, así que buenas tardes para todos, para todas, para todos los que están por ahí, pasando por este Facebook. Bienvenida Alfonsina, María Alfonsina Angelino, bienvenido Marcos Peralta, Hola. a este conversatorio. Muchas gracias por, bueno, armar esta propuesta y sumarse para hoy. Bueno, vamos a comenzar contándoles un poquito acerca de nosotros. Bueno, yo soy Laura Martinsich, estoy a cargo de la editorial de la Fundación La Endija. Contarles un poquito que la Fundación La Endija es de la ciudad de Paraná, tiene una vigencia de 30 años, hace 30 años está la fundación, y abarca lo que es un centro cultural, donde tenemos salas de teatro, una galería de arte, una sala de cine, y hace unos 10 años más o menos surge este proyecto editorial que hoy está, bueno, ahora transmitiendo aquí en vivo este conversatorio y que abraza un poco lo que es algunas producciones tanto de Alfonsina como de Marcos, que luego ellos seguramente van a comentar. La idea de este conversatorio es que aquellos que estén escuchándonos o viéndonos a través del Facebook puedan también intercambiar, hacer preguntas, hacer intervenciones en los comentarios de Facebook. Nosotros vamos a ir leyendo eso para que esto sea un poco más dinámico. Vamos a hacer una presentación un poquito más formal de cada uno, de cada una, para que puedan conocerlos mejor, y empezamos, ¿sí? Empiezo con Alfonsina. Una definición en primera persona de Alfonsina dice: la primera dimensión por la que me gustaría ser definida es por ser parte de un espacio colectivo de activismo político académico en el campo de las disidencias, la discapacidad, los activismos feministas y las políticas de reconocimiento, que procura la irreverencia transdisciplinaria y la afectividad como ejes de su sostén y su accionar reflexiva. Finalmente, o formalmente, dice: soy licenciada en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social y doctoranda en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace más de 20 años soy docente, extensionista e investigadora en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y actualmente dirijo el proyecto de investigación Feminismo y Estudios Críticos en Discapacidad, Diálogos Subalternos e Interseccionalidad. Coordinadora también académica de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lenguas de Señas Argentina-Español y Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina de la Facultad de Trabajo Social. Alfonsina tiene varias publicaciones, una de ellas es Discapacidad e Ideología de la Normalidad, Desnaturalizar el Déficit. Es coordinadora y autora, obras de la editorial de Noveduc, compiladora de debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina, por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y autora de Mujeres Intensamente Habitadas, Ética del Cuidado y Discapacidad, publicado por esta editorial, Fundación La Endija. Marcos Peralta. Marcos es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Rosario y licenciado en Artes Escénicas, Danza y Expresión Corporal, también por la Universidad Nacional de Rosario, integrante de la red de investigadores de y desde los cuerpos. Actualmente es trabajador social en el Centro de Acceso a la Justicia de la Comunidad Indígena Maicha del Valle, en Tucumán, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y becario del programa Médicos Comunitarios, Ministerio de Salud de la Nación. Autor del libro Cuerpos, Micropolítica y Género en Trabajo Social, reflexiones corporizadas de experiencias profesionales, también de esta editorial Fundación La Endija. Bienvenida Alfonsina, bienvenida Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias a quienes hacen la editorial La Endija, Laura, que está acá con nosotros, pero también Armando Salzman, porque, digamos, no solo para quienes no conocen la editorial se trata de imprimir libros, sino que también hay toda una red afectiva que nos sostiene a las y los autores que participamos de la editorial. Así que, bueno, muchas gracias y también por la creación de este espacio. Bueno, por supuesto, gracias a Alfonsina Angelino, amiga, compañera, colega, por querer compartir este espacio. Y también muchas gracias a
quienes nos están escuchando, nos están viendo. Un abrazo grande, sé que acá me están llegando mensajes que hay gente de distintos ámbitos, de distintas provincias y de distintos países. Así que eso nos pone muy feliz. Este, bueno, dicho esto, una de las cosas que quería compartir con ustedes, con quienes escuchan y para que charlemos en esta primera instancia, es algunas de las ideas que yo he trabajado y unas búsquedas que he trabajado en el libro que tengo editado en la editorial La Indica, que lo voy a mostrar acá, ahí se ve bien, Cuerpos, Micropolítica y Género en Trabajo Social, hace un poquito de reflejo, pero ahí se ve. Bien. Una de las cosas que me gustaría empezar a compartir es por qué estoy yo acá, ¿no? Algo que nos lleva a la reflexión de repensar lo que yo denomino trayectorias corporizadas, las búsquedas de cada uno, de cada una, de cada una, y cómo esas búsquedas distintas que tenemos y esas participaciones. Yo recién escuchaba eh, lo que compartía Alfonsina en su, para nosotros Pupi, Alfonsina, para los amigos, lo compartía la Pupi, y bueno, en muchas de esas búsquedas me encuentro también, ¿no? Las disidencias, y una de las cosas que me resulta necesario destacar es, bueno, yo provengo del activismo en género y del activismo en diversidad sexual, también con un trabajo bastante fuerte en todo lo que es el campo de las artes escénicas, más precisamente en la danza contemporánea. Bueno, bailé muchos años, me formé parte de elencos, dirigí, y cuando yo viví, este es el cuarto lugar donde vivo, yo soy de Concordia Entre Ríos, viví en Paraná un tiempo, otro tiempo en Rosario y ahora acá. Y en Rosario participé también del colectivo de varones antipatriarcales de Rosario, y en los años 2010 me convoca muy fuertemente lo que es el activismo para la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, todo ese recorrido en las artes escénicas, a mí, yo hice la carrera en los 90, me dediqué luego a las artes escénicas y luego retorné al trabajo social. Pero quería compartir algunos anclajes que a mí me hicieron enamorarme por segunda vez del trabajo social. Y yo lo que notaba en el campo de las artes escénicas, más precisa en la danza, era que aparecía lo que yo después empiezo a conocer, que es la dualidad, digamos, de un espacio en la danza donde se trabajaba el cuerpo, pero no se pensaba, yo digo en el trabajo que era un cuerpo sin cabeza, pero a la vez venía de un ámbito universitario en la década de los 90, donde había una cabeza sin cuerpo y donde había toda una retórica del sufrimiento. Y en los años 90, yo con 20 y pico de años, lo que quería era vivir una vida vivible, placentera, y poder corporizar una vida afectivo disidente, que estamos hablando del año 96, con todo lo que eso significaba, ¿no? Este, Así que yo de alguna forma me muevo hacia el campo de las artes escénicas para co-construir un cuerpo, recobrar un cuerpo placentero, un cuerpo vital. Todas esas búsquedas me lleva a que en el año 2010, cuando empiezo a activar en todo lo que es diversidad sexual, me encuentro que eh, la danza que yo practicaba tenía fuertes componentes heterosexuales, heterocéntricos. Y empiezo de alguna forma como a cuestionar mi propia práctica. Ese cuestionamiento me lleva a encontrarme también con el colectivo de varones antipatriarcales, y tanto en el colectivo como en esos activismos, y también en el año 2010, se crea en Rosario lo que fue la Cátedra Movimiento y Cuerpo, a la que fuimos convocados y convocadas distintos trabajadores y trabajadoras de los cuerpos, y ahí yo me vuelvo a encontrar con cientistas sociales que tenían actividades relacionadas a corporales, o trabajadores de los cuerpos que tenían búsquedas en las ciencias sociales. Y eso a mí me hace preguntarme fuertemente si todas estas búsquedas corporales eran posibles en el campo del trabajo social. Y tal es así que en el año 2012 yo retorno a la Facultad de Trabajo Social en Rosario, y retorno para preguntar lo siguiente: ¿es posible en el campo del trabajo social la pregunta por los cuerpos? Pero ¿de qué trabajo social estaríamos hablando? ¿Con quiénes
y con qué. Bueno, esa búsqueda que me llevó el cursado de la carrera se transformó en lo que fue mi tesina de grado, Cuerpos, Micropolítica y Género, que luego se convirtió en libro. Y una de las primeras indagaciones que yo hago es eh, empezar a problematizar la cuestión del cuerpo, ¿no? Y uno de los movimientos que encuentro es salir de este planteo del cuerpo a secas, que ahí ayudado por todo lo que es las corrientes de la antropología del cuerpo, más precisamente por David Le Breton, en este planteo de que parece ser que las primeras representaciones que tenemos respecto de el cuerpo son representaciones provenientes de la medicina, ¿no? Del campo de la medicina, un saber anátomo-fisiológico, dice David Le Breton. Y en estas búsquedas que yo venía haciendo, me empiezo a preguntar si es posible una idea otra o una indagación otra respecto de la corporidad, y empiezo a encontrarme con las producciones que tienen mucho más profundidad, si se quiere, en el campo de la antropología del cuerpo, y empiezo a enterarme de alguna forma y a buscar en este movimiento de lo que Silvia Citro, que es una antropóloga argentina, llama salir del cuerpo a secas para empezar a pensar un movimiento hacia experiencias del cuerpo. Y en esa experiencia del cuerpo, o experiencias en plural del cuerpo, nos empezamos a encontrar primero con la pluralidad de los cuerpos, ¿no? Ya no hay un cuerpo, sino que hay cuerpos plurales. Y por otro lado, esas experiencias de cuerpo indagan o de alguna forma impactan en los modos que vamos a tener de entender qué significa conocer y producir conocimiento desde las corporalidades. Eh, Todo esto, por supuesto, que fue un proceso en el cual yo, para hacer el trabajo de investigación, fui conectándome con distintas compañeros y colegas hoy del trabajo social que yo había conocido o en el campo artístico, o en el activismo en género, o en la disciplina propiamente del trabajo social. Así es que en esta búsqueda, que no me quiero ir de la rama para plantear solamente este movimiento de cuerpo a secas a experiencias del cuerpo, una de las cosas más importantes que yo empecé a descubrir es la pregunta por, en estas categorías del trabajo social, cliente, oprimido, sujeto de derechos, ¿hay cuerpo o qué nociones de cuerpo están solapadas ahí? Y entonces eso me significa poder reconocer dos cosas. Primero, que, como decía recientemente, no hay un cuerpo, sino que hay experiencias del cuerpo, y que en esas experiencias del cuerpo no es una experiencia solipista, una experiencia solamente del orden de la autoorganización y de la autopercepción, que sino lo que se pone en juego es una construcción social del cuerpo, ¿sí? Esto lo podemos decir desde las ciencias sociales. Hay un modo social, un modo contingente, histórico, afectivo, corporizado, de devenir cuerpo, de arribar a esto que uno puede decir, este es mi cuerpo. La discusión posterior a esto es, bueno, ¿somos cuerpos o tenemos un cuerpo? Entonces, en ese movimiento entre ser y tener, ¿sí? Y salir del planteo del cuerpo a secas a ir a experiencias del cuerpo, es donde yo empiezo a también advertir que sobre el cuerpo se tejen regímenes de verdad, tal como dice Foucault. Uno de esos regímenes es el género, ¿sí? Pero además de eso, mi pregunta es, y la indagación era, no solo pensar qué se le hace al cuerpo en tanto inscripción de lo social sobre el cuerpo, ¿sí? Algo de lo que plantea Bourdieu con el concepto de hábitus, sino también qué hace el cuerpo, qué hace el cuerpo, qué es capaz de agenciar el cuerpo. Entonces, en esos enfoques de el cuerpo como agencia, es donde yo empiezo a pensar, bueno, pensemos la agencia, pero pensemos la corporizada. Entonces, ayudado también por el material
miro para allá porque ya está el librito de Sueli Rolnik y Félix Guattari acerca de micropolíticas. Yo empiezo a producir un movimiento en el cual empiezo a hablar de agenciamientos corporizados o espacios de mutua afectación micropolítica de los cuerpos. Entonces, decir algunas cosas a modo de ordenadores. Un primer momento, recuperando lo que dije anteriormente, trayectorias corporizadas, yo me encuentro con todo un conjunto de prácticas y saberes en el campo de las artes escénicas que tienen que ver con experienciar el cuerpo y transformarse en un laboratorio corporal de sensaciones, percepciones, emociones para un cuerpo que va a ser expuesto para el circuito artístico. Luego otro momento donde participo de experiencias de los movimientos de disidencia sexual, donde reclamábamos nuestros propios derechos, y me encuentro con esta dimensión política de los cuerpos, ¿sí? Que se actúan, que se corporizan, que nos afectan, que nos modifican. Y con toda esta serie de preguntas y con la experiencia del colectivo de varones antipatriarcales, donde yo participo de un espacio donde el cuerpo es el territorio sobre el cual se interpela nuestra propia masculinidad, arribo al trabajo social, y en el trabajo social me ocupo durante 4 años de cursado de investigar qué relación tiene el trabajo social con el cuerpo. Pero para poder contestar esto, primero me ocupé de abrir el concepto cuerpo, ¿no? Y salir del planteo de cuerpo a secas, cuerpo, que tiene un orden más relacionado al campo de la medicina, como lo acabo de decir, para ir hacia un movimiento de experiencias del cuerpo y entender que en esas experiencias del cuerpo se tejen regímenes de verdad, inscripciones sobre los cuerpos, y preguntarme si ese cuerpo está solo en el mundo o está en íntima relación de afectación con otras y otras. En esa afectación es donde podemos pensar agenciamientos. A esos agenciamientos yo les llamo agenciamientos corporizados. Algo de eso quería dejar en claro y para no robarme toda la exposición, porque ahora la vamos a compartir con la Pupi, compartir las siguientes preguntas. Primero, ¿qué tipo de relación existe entre cuerpo y trabajo social? Por otro, ¿de qué modo se hace necesario, y acá vamos a hablar específicamente de trabajo social, pensar, hacer y sentir la intervención de lo que podríamos llamar una intervención corporizada? ¿Y qué modificaciones produce en la relación entre profesional y sujetos corporizados de la intervención profesional esta mirada que estoy proponiendo, este horizonte? Esto lo dejo planteado por si a alguien le interesa, hace una preguntita y seguimos. Te paso la posta, Pupi. Bueno, un placer también para mí la propuesta de la Endija, digamos que también es de alguna manera nuestra casa, ¿no? La que hizo posible que algunas de estas ideas que hemos construido colectivamente circulen, y eso es súper importante, ¿no? Porque así como no pensamos solas ni solos, también en la posibilidad de que aquello que hemos podido pensar con otros circule, también va haciendo, ¿no? que esas ideas se vuelvan de alguna manera carne, cuerpos y potencia, ¿no? Porque, bueno, mi llegada al tema coincide un poco con lo que vos contabas, Marco, ¿no? De qué trayectorias vamos haciendo. En mi caso como mujer que llega a una carrera de trabajo social, también en esa carnadura, digamos, que tiene, aunque esté velada en algún sentido, de, ¿no? Llegar a una carrera en la cual hay que poner el cuerpo, hay que sostener con los cuerpos, y esos cuerpos tienen que ser resistentes, ¿no? Porque bueno, lo social es complejo, es dinámico, ¿no? Entonces, yo también empecé en los 90, bueno, vos sos más chico, mucho más chico, pero cuando yo empecé, ¿no? También veníamos de una irrupción, de una crisis tremenda, ¿no? Yo soy la única en mi familia que pude hacer una carrera universitaria, los mandatos también sobre este cuerpo eran un montón, digamos, ¿no? De ser quien llevaba de alguna manera esa apuesta de la universidad pública a una carrera como trabajo social.
viniendo de una familia, en mi caso de una madre, con una, digamos, una apuesta muy grande de trabajo social, ¿no? Ella era directora en ese momento del hogar de ancianos de mi pueblo, y lo fue durante 28 años, mientras el cuerpo le dio, ¿no? Entonces, también esa era como una, ¿no? La transmisión social de que los cuerpos femeninos, los cuerpos mujeres, son cuerpos que sostienen, son cuerpos que soportan, son cuerpos que tienen que aguantarse, ¿no? La posibilidad de pensar sobre eso no llegó de la mano de la reflexión necesariamente de la formación, pero sí en la formación a partir de conversar con colegas, ¿no? Y meterme en uno de los, si queremos, de los huecos en los cuales el cuerpo aparece con una centralidad, que es el tema de la discapacidad, ¿no? O sea, yo llego a la reflexión sobre el tema del cuerpo o de los cuerpos, pero sobre todo de los cuerpos que irrumpen y desafían ciertas dinámicas más o menos estandarizadas, ¿no? Para pensar, bueno, ¿qué estos cuerpos? ¿Quién estos cuerpos? ¿No? ¿Son cuerpos? ¿No? Porque cuando preguntamos sobre los cuerpos, también preguntamos sobre la propia idea de humanidad, ¿no? O sea, esto también son cuestiones que empiezan a aparecer a medida que uno se va metiendo en la reflexión sobre las disociaciones, de las que hemos sido parte, de las que somos parte, ¿no? En la academia, pero también en la vida, ¿no? La separación de la emoción ¿no? de la razón, las dicotomías que nos han estructurado, en el cual, como mujeres emocionales, subjetivas, experienciales, también somos cuestionadas en nuestro lugar, ¿no? del saber decir, del saber hacer, a no ser que sea en el orden de lo privado, ¿no? Entonces, esto también es parte de la reflexión que la universidad, por suerte, hace mucho tiempo viene haciendo respecto de estos cuerpos femeninos, feminizados, estos cuerpos mujeres, o como les llamemos, que habitan la universidad, que la contienen, la sostienen en distintas esferas, y que sin embargo siempre tienen algún nivel de cuestionamiento sobre ese decir y ese hacer, porque la ciencia se hace en femenino, decimos, y se dice en masculino, ¿no? O sea, yo me toca enseñar a investigar, ¿no? Hace 23 años que estoy en la cátedra de investigación y eso para mí es un gran desafío con las colegas con las que comparto. También poder imaginar que la producción de conocimiento en trabajo social pueda desencarnar para volver a reencarnar, ¿no? Y pensar cómo la ciencia ha sido responsable, ¿no? de la producción de discursos y de regímenes de verdad acerca de los cuerpos, sobre la discapacidad, sobre la pobreza, sobre la diversidad sexual, ¿no? Y cómo nos hacemos cargo también en este lugar de formación. Entonces, los intereses por los cuerpos siempre emergen en contextos en los cuales uno no podría, o una no podría identificar el momento, ¿no? El día uno, en el cual se resultó imposible no hacer una reflexión desde los cuerpos, ¿no? Porque además, cuando no la hicimos, ¿no? Cuando uno dice, pienso con el cuerpo y no podría pensar con otra cosa, porque la cabeza es parte del cuerpo, ¿no? Y parece ser una banalidad la que estoy diciendo, pero muchas veces, o sea, solidarios con esta tradición moderna, occidental, ¿no? Fragmentada, pensamos que la cabeza no es el cuerpo, sino el cuerpo es el depósito de aquello que no se debe mostrar, no se debe velar. Entonces, cuando la cabeza no está, o la razón, porque la cabeza no es solo el recipiente de algo muy preciado, ¿no? Para la modernidad, que es la razón, aparece la sospecha sobre esos cuerpos, la sospecha sobre la legitimidad de esos cuerpos, ¿no? En discapacidad esto es patente, digamos, ¿no? O sea, la idea que se configura de un cuerpo ilegítimo, ¿no? De un cuerpo que debe hacer algo para volverse, ¿no? Una experiencia que valga la pena ser vivida, que valga la pena ser cuidada, que valga la pena, ¿no? Que valga la pena. Una idea que ha recorrido y recorre aún hoy el imaginario social, ¿no? Hacer que valga la pena, ¿no? Hay una frase que circula, es hacer que valga la alegría, ¿no? Bueno, pero esta idea de que valga la pena aparece en el campo de la discapacidad con una pregnancia tremenda, tremenda, de violencia no solamente simbólica,
sino una violencia que tiene una materialidad muy contundente, ¿no? Porque aparece muy prontamente la idea de la deslegitimidad de esa experiencia vital que llega al mundo, desafiando los cánones de la normalidad única ficcional, ¿no? Desafiándola a todas luces, como cada cuerpo que llega, como cada vida que llega al mundo, desafiando la normalidad, es puesta en cuestión en términos de, ¿no?, su propia existencia. Entonces, cuando yo decido irme a la exploración en el campo de la discapacidad, por esas mujeres que cuidan, por esas mujeres siendo madres que cuidan a otros hijes, y esos cuerpos frontera, que me gusta llamar, ¿no?, entre esa ideología de la maternidad que profundiza regímenes de deshumanización de esos cuerpos, ¿no? Esas mujeres, y esto no estoy haciendo una novela rosa de la maternidad, ¿no? Estoy hablando de la potencia política de un campo abierto a imaginar cómo las prácticas colectivas, entramadas, aún solitariamente, posibilitan transformar vidas, ¿no? Entonces, la discapacidad aparece como un dispositivo de producción de cuerpos, ¿no? Los cuerpos no solo se construyen, sino se producen, ¿no? Nuestro cuerpo es producto de regímenes de verdad, de inteligibilidad, de comprensión y de legitimación, ¿no? La propia idea, vos decías, Bourdieu, de cuerpo legítimo, ¿no? ¿Quién porta ese cuerpo legítimo y legitimado para habitar el mundo cada vez, y quién debe todas las veces validar esa legitimidad a partir de esfuerzos enormes de sacrificio público de la diferencia, ¿no? O sea, exponer el cuerpo cada vez para mostrar y demostrar que esa existencia vale la pena, ¿no? En discapacidad esto es permanente, hoy es así. No es que fue en el paradigma que nos gusta cuando reconstruimos la genealogía de la discapacidad, ¿no? Antes, dicen, se los tiraba por el monte Taigeto, los griegos, qué mal, los griegos que los tiraban por el monte Taigeto, ¿no?, si nacían deformes. Habría que pensar cuáles son las formas de expulsión y de exclusión que hoy se sostienen a partir de discursos, de relatos, de instituciones, de prácticas de segregación, ¿no?, de deshumanización de esos cuerpos. Las mujeres con discapacidad hoy nos dicen, a los gritos nos dicen, que no son consultados sobre sus maternidades, sobre sus sexualidades, sobre sus deseos, sobre su potencia para encarar relaciones sexoafectivas. Hoy son compelidas a la esterilización forzada. Es decir, nosotros podríamos pensar en común, Marcos, tanto, por eso yo celebro esta posibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de cuerpos deslegitimados, ¿no? Cuerpos legítimos, deslegitimados en proceso de mucha segregación, de mucha expulsión, de mucha deshumanización, ¿no? Y que además, cada vez que hablamos de estos regímenes, apelamos a la constatación más radical de una noción que ha estado despreciada o está despreciada, ¿no?, en el imaginario social, que es la categoría de vulnerabilidad, de fragilidad, ¿no? Entonces, ahí me parece que también, en esto que vos decías, cómo pensamos desde el trabajo social, en la formación, pero también con otros, ¿no? Porque también nos dimos cuenta, creo, tanto vos como nosotros, como yo, es que una necesidad real es pensar con otros, y esos otros no necesariamente son en el mismo campo disciplinar, ¿no? Que el trabajo social tiene la potencia de ser un campo abierto de saberes, necesariamente en diálogo interdisciplinario, interseccional, abierto, en disputa, fronterizo, ¿no? O sea, lo que por ahí para algunos es un problema, para nosotros claramente es una potencia del trabajo social, ¿no? No tener un marco definido, taxativo, ni una frontera, sino ser siempre un campo abierto de saberes con otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí la apuesta por pensar el cuerpo, yo sumaría una pregunta más, recuperando esto que vos decís ¿no?, del cuerpo experiencia, el cuerpo territorio. Cuando vos decís qué hacen los cuerpos, ¿no?, y qué se hace con los cuerpos,
siempre nos gusta recuperar a nosotros ¿no? la apuesta de Spinoza, de que nadie sabe lo que un cuerpo puede, porque ahí hay un escenario muy interesante para indagar también cómo desmontar aquellas cosas que han constituido la idea de cuerpos que son y cuerpos que todavía no son y alguna vez serán, sí pueden, ¿no? Y esta propia idea de la capacidad por oposición a la incapacidad, ¿no? Entonces, acá hay una tensión enorme para pensar y derrumbar la idea de que hay cuerpos que pueden todo, y también concomitantemente la idea de que hay cuerpos que no pueden nada, ¿no? Nadie sabe lo que un cuerpo puede, ¿no? Y ahí hay una gran apuesta para pensar otra vez ese cuerpo, no como una materialidad orgánica, una suma de órganos, un soma, ¿no? Reducido a órganos que funcionan o no funcionan, sino justamente a interrelación, a interdependencia, a conexión, a experiencia. Hace poco trabajábamos con algunos colegas, y con esto también cierro esta primera parte, como para abrir a preguntas e interpelaciones, que a la pregunta de qué puede un cuerpo, ¿no? ¿Qué pueden los cuerpos? Y la imposibilidad de delimitar taxativamente eso, ¿no? También se acoplan las preguntas estas que vos decías, ¿no? ¿Qué se hace con los cuerpos? ¿Qué se hace con el cuerpo? Pero también qué se le permite hacer a ciertos cuerpos, ¿no? Porque hay cuerpos que hacen, lo que pasa es que lo hacen de una manera singular, y eso tampoco es vivido, ¿no? Como una experiencia posible. Pensaba en una de las cosas que vos trabajás en el libro cuando decís, ya no se trata de bailar, sino de moverse, ¿no? Y en esta apelación a una idea tan potente como es imaginar los distintos registros en que ese mover se puede dar y se puede experimentar, en discapacidad esto aparece muy potentemente, ¿no? Se asocia cierta acción con cierta funcionalidad. Entonces, si yo me desplazo en una silla de ruedas, no camino, ¿no? Aun cuando caminar sea desplazarse, ¿no? No necesariamente en dos piernas. Entonces, la idea de quedar atrapado en una única forma de hacer las cosas, lo que hace es ratificar esta idea de que hay cuerpos que, aún haciendo distintas cosas, son deslegitimados porque no lo hacen como debe ser, como se debe hacer, con las partes con las que se debe hacer, ¿no? Y en esto hay atravesamientos en todos los debates de género, de diversidad sexual, ¿no? ¿Qué hace quién con qué cosa? ¿Con qué parte del cuerpo, si uno quiere, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como una serie de preguntas que nos abren también a esta invitación que nos hace la Endija a pensar sobre nuestra propia producción, pero a propósito de ella, algunas cosas más. En nuestro caso, un diálogo potencial y posible de preocupaciones que son comunes, porque lo que nos ponemos en escena es la advertencia y saber que lo que hemos podido pensar hasta acá no alcanza, ¿no? Que el cuerpo sigue siendo un territorio de injusticia, que el cuerpo sigue siendo un territorio de opresión, que los cuerpos siguen siendo territorios en los que se inscriben las violencias. Entonces, esa preocupación, que es común, es la que nos interpela hoy a seguir conversando de esto, ¿no? A seguir pensando de qué manera esto no puede ser así. No solamente es injusto, sino que debe dejar de ser, ¿no? Entonces, me parece que ahí, tanto vos en tu libro, como lo que yo pude recoger en estas experiencias de estas mujeres madres y esos cuerpos que son sostenidos y se sostienen a partir de, ¿no? de la amorosidad del cuidado, interpelan nociones como la de cuerpo normal, nociones como la de independencia, y cuestionan también, ¿no? la idea de la autosuficiencia, fundamentalmente, ¿no? La idea de que no hay ningún cuerpo que no pueda, que no hay ningún cuerpo que sea sin otros. Somos en otros y somos con otros. Entonces, esto que pareciera ser algo que algunos cuerpos necesitan, ¿no? Los sistemas de apoyo, el estar con otros, va como un correlato que se da de bruces con la idea de que hay cuerpos que no necesitan a nadie, ¿no? El hacerse solo, el sostenerse solo, el vivir solo, como un mandato también, inclusive de un concepto que venimos nosotros trabajando,
que es el concepto de la propia idea de la autonomía, ¿no? La idea de la autonomía como la independencia o la capacidad de estar solo en el mundo y autosatisfacerse, ¿no? Y cómo eso me parece como una demanda muy fuerte para la discapacidad, ¿no? Que sea autónomo. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Que sea interdependiente, ¿no? Que se pueda sostener en otros, que se pueda hacer con otros. Bueno, eso es dar vuelta a la taba en algún sentido, porque lo que nos pone es un espejo para pensar también nuestras propias fragilidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que ahí, esto que vos trabajás en tu libro como una apuesta a recuperar el cuerpo del trabajo social en el trabajo social, es un atravesamiento enorme, disciplinar, pero también una convocatoria, creo yo, si no interpreto mal tu apuesta, a desdisciplinar, ¿no? A indisciplinar, diría Stolkina, ¿no? Indisciplinar esos campos, a abrir las conversaciones, no reverenciar tanto ciertos saberes académicos y pensar en otros saberes, los saberes de la experiencia encarnada, colectiva. Creo que hay ¿no? en este escenario tan complejo que atravesamos hoy, donde pareciera que es difícil pensarnos, ¿no? En un primer momento nos parecía que la pandemia nos iba a transformar en, ¿no? Grandes, en mejores, ¿no? En una gran apuesta, y hoy nos vamos dando cuenta que está difícil esa parte, ¿no? Que está difícil pensar con otros y pensar en el bienestar no solamente personal o en las libertades individuales, sino pensar en el cuidado de todos, con otros, ¿no? Se está volviendo difícil, o sea, no nos gusta tanto, nos gusta un poquito más nosotros mismos y no tanto los otros, ¿no? Que los otros hagan lo que puedan. Entonces vuelve a aparecer esta idea, ¿no? De esos cuerpos legítimos, legitimados, y en algún sentido me parece que podemos dejar abierto a las intervenciones de quienes quieran, porque nosotros ya hemos probado hacer esta charla informalmente y hablamos como 3 horas seguidas juntas. Entonces podemos seguir hablando o retomar, no sé, Laura, alguna de las intervenciones que hay o algunas preguntas, y si no, bueno, te paso la posta y así seguimos en el peloteo del pensar juntos. Bueno, hay muchos saludos de mucha gente que los están escuchando y acá les leo un comentario de Dora Neironi. Dice, los cuerpos y el trabajo social. El cuerpo es nuestra principal herramienta en nuestro trabajo, el cuerpo dice, acompaña, confronta. También el cuerpo o los cuerpos con los cuales trabajamos dan cuenta de la vida, de la historia, de los sufrimientos, de calidad de vida y también de falta de ella y de los dolores en ese proceso de vida. ¿Por qué la observación es tan valiosa en trabajo social? Se pregunta. Los silencios, lo no dicho, el lenguaje del cuerpo, ¿le damos la importancia que tiene en el momento de la actuación? Y Dora Pereira remarca como importante la autonomía y la autodeterminación de lo que ustedes estuvieron mencionando. Marco, cosas para vos. Sí, algunas cosas, bueno, agradecerle, justo lo estaba leyendo a Dora Neironi, el aporte y las preguntas. 2 cosas que me gustaría compartir. La primera es, el cuerpo es condición de existencia, o sea, sin cuerpos no es posible dar certeza de la existencia, ¿no? Entonces, con esta cuestión tan sencilla podemos decir que el cuerpo está siempre. Ahora, lo que se trata de preguntarse es de qué modo están los cuerpos. A mí me gusta mucho pensar esto y lo estoy trabajando actualmente, por eso lo planteo en términos de proceso de pregunta, de un estado de preguntas, la idea del estar siendo de Rodolfo Kusch, ¿sí? Yo trabajo en una comunidad indígena, acá en Amaicha del Valle, y esto que dice la compañera, ¿no? La importancia de los silencios, la observación, lo no dicho, ¿sí? A mí me gusta de pensar que quien no expresa sonido verbal en términos de palabra, no es que no está diciendo, sino que está diciendo de otro modo. Para lo cual, acá
tenemos que preguntarnos, y es algo que yo trabajé para la investigación, ¿de qué modo aprendemos esto que denominamos trabajo social, o para ser más precisamente, intervención profesional en trabajo social? Y como sé que hay muchos estudiantes acá que están saludándome también, porque he estado trabajando con algunos estudiantes, eh, si vamos a la tarea concreta, como hemos estado pensando con los y les estudiantes, que es, bueno, voy, me siento, escucho al profesor, después saco fotocopia, después estudio eso, después rindo, ¿sí? Bueno, eso podría ser un modo de aprender el trabajo social. Ahora, lo que nos gusta de decir a quienes investigamos en el campo, de entender a la producción conocimiento como una experiencia corporizada, sensible, emocional, es que mientras yo estoy 4 horas sentado escuchando y aburriéndome, ahí hay cuerpo, y ahí hay producción de corporalidad. Entonces, el horizonte de sentido que estamos planteando, y acá es algo que me gustaría recuperar a Ana Arias en una charla que la escuché decir, bueno, resulta ser que la gente necesita una cuestión concreta y nosotros la convocamos para los tallercitos, taller de esto, taller del otro, ¿sí? Bueno, yo me puse a pensar eso, si los tallercitos son tan tallercitos, ¿y qué se gestiona ahí? Pero eso es arena de otro costal que lo vamos a plantear en un ratito. Lo que quiero decir es que hay un aprendizaje en la formación en trabajo social que ya sucede y que hay políticas del cuerpo y que hay agenciamiento y que hay disciplinamientos. Seguramente en la formación nosotros aprendemos, yo lo digo en el texto de manera solapada, de manera subterránea, una epistemología de los cuerpos. Y en esa epistemologización corporizada, sensible, afectiva de los cuerpos, nosotros luego nos encontramos en nuestros procesos profesionales. Y va a depender de si ese horizonte de corporalidad, de percepciones, emociones, fueron investigadas, indagadas, problematizadas, preguntadas, si se habitó corporalmente ese horizonte de sentido, es probable que lo podamos poner en tensión. Y si no, siempre hay experiencia del cuerpo. Siempre hay experiencia del cuerpo. No es que no esté el cuerpo en la intervención. Lo que tenemos que atender es de qué modo nos estamos poniendo en situación, ¿no? Yo hablo, bueno, hago así y me muevo a lo Susana Casaniga, que nos interpelaba. Yo siempre le digo a Susana Casaniga que sí, le mandamos un beso enorme si ve esto y la queremos mucho. ¿Qué me queda a mí del cursado con Susana cuando ella explicaba un movimiento así, que va y que viene, ¿sí? Entonces, en ese modo gestual, en ese movimiento de enseñar el trabajo social, ahí hay algo que es propio del oficio del trabajador social, que es estar con otros, hacer con otros, ¿sí? A esa experiencia de hacer con otros, en la situación de trabajo social, de intervención profesional, ¿sí? A mí me gusta de pensarla, y esto es una propuesta para seguir trabajando, que es de mutua afectación, ¿sí? Eso significa que no estoy yo profesional con mis saberes y luego el otro con sus necesidades, sino que algo de lo que le sucede al otro me sucede a mí. ¿Y esto cómo nos damos cuenta? Bueno, en una entrevista. Yo salgo de la entrevista y siento que estoy cansado, que no puedo escuchar, que me agota, que aparece rápidamente la representación de va a decir tal cosa, pero ese modo de sentarme, ese modo de mirar, ese modo de esperar la palabra del otro, es una política del cuerpo. Yo le llamo cuerpo actuante, ¿no? Entonces, en relación a lo que dice la compañera, ya me copé, voy a estar 3 horas con esto, digo una cosa más, que es, ¿existen espacios de problematización del cuerpo? Bueno, yo puedo mencionar 2. Acá la Pupi me va a ayudar a contar. Hay un espacio en Paraná, que lo va a contar la Pupi, y yo voy a mencionar el espacio de formación en Rosario, que es el seminario sobre política, emoción y artes en la intervención de lo social, que data del año 2018. Entonces, parece ser que ya en la formación está empezándose a pensar esto, ¿sí? Le paso la posta a la compañera. Bueno, gracias, Marco. Sí, digamos, se amontonan un poco las ideas, ¿viste? Se sienten en el cuerpo, como decir. Creo que es interesante que
que podamos pensar en esto, además acordando algo que sé que acordamos, ¿no? Que esta vuelta al cuerpo, o esta volver a mirar desde el cuerpo, o a pensar desde los cuerpos, en ningún sentido nos habla de una perspectiva individualizante, de mi cuerpo propiedad. Estamos hablando justamente de todo lo contrario, a pensar que cuando digo tengo un cuerpo, o cuando Le Breton dice tengo un cuerpo, lo habla en términos de propiedad privada, ¿no? Más allá de, por supuesto, lo que podamos pensar como ese territorio íntimo, personal, singular, ¿no? Que es con otros, ¿no? O sea, me parece que hay como una tensión interesante para recorrer las apuestas de la corporalidad, o las corporalidades tramadas, esto que vos también trabajás en el libro como cuerpo de avarios, ¿no? Cuerpo de avarios, ¿no? O sea, cómo pensarnos también en que el sostén que hace posible tener un cuerpo, ¿no? Es un sostén, ¿no? Que tiene que ver con otros, ¿no? Y que ese sostén es subjetivante, que ese sostén es amoroso, que ese sostén también es descuidado, ¿no? Porque, como le gusta decir al compañero Kippen, ¿no? Los lugares del cuidado y del descuido son los mismos. Entonces, ¿cómo nos pensamos en las intervenciones, en el trabajo, en las interrelaciones, en las familiaridades, en las cotidianidades, ¿no? A partir de pensar que el cuidado de sí, o el cuidado de los cuerpos, o la corporalización de nuestro trabajo, de nuestra reflexión, no remite a una suerte de ombliguismo, ¿no? Otra vez, que nos vuelve a situar en un territorio en el cual digamos, esa singularidad pareciera ser, digamos, lo central, ¿no? Lo que estamos hablando es de descentrarnos, de descentrar el cuerpo para volver a situarlo en un territorio de la experiencia, ¿no? Del ser con otros, de lo colectivo, porque es la experiencia el único lugar donde sucede que explotan y desbordan las categorías que han nominado los cuerpos. Cuando decimos, o en salud mental se dice, la vida no cabe en un diagnóstico, que nosotros lo tomamos mucho también del campo de la salud mental, es porque claramente la vida no cabe en un diagnóstico, no cabe en ninguna etiqueta, ¿no? O como dice la Susie Shock, no quiero ningún nombre que la ciencia tenga para darme. Digamos, ¿cómo pensar en esto que veníamos diciendo, ¿no? Que los saberes que se disponen, que se ponen en juego para construir relatos, interpretaciones, comprensiones del mundo, siempre son, digamos, contingentes, situacionales, y deben estar atentas a que las violencias no se reproduzcan a partir de esas nominaciones que hacen de los cuerpos presentes o ausentes aún cuando están ahí, ¿no? Yo puedo borrar el cuerpo de alguien teniéndolo enfrente mío, ¿no? Porque no lo miro, porque no le hablo, porque no lo constituyo en un sujeto, ¿no? Cuando decimos que digamos, una forma del descuido es la desprovisión de alteridad, es cuando no entiendo que del otro lado hay un sujeto, ¿no? Capaz de agencia, potente, singular, también tramado, también histórico, ¿no? Sin cuestionar, digamos, los atributos de esa experiencia, a partir de decir, bueno, pero es pobre, pero es mujer, pero es migrante, pero es indígena, pero es discapacitada, digamos, ¿no? Y eso empieza a reducir, empiezo a sacarle como las capas de la cebolla y me queda bastante poco, del otro lado no hay sujeto, ¿no? Entonces, la posibilidad de pensar también que esta corporalidad se sostiene sobre la imposibilidad de reducir a alguien a una cualidad, a una característica, a una identidad única, a una, ¿no? Tenemos que soportar lo irreductible de esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que es con otros. Entonces, me parece que acá esta idea, para mí, es muy potente para el trabajo social, en los que nos toca también como demanda hacia los profesionales o las profesionales y en nuestro decir profesional, ¿no? Cuando tenemos que poner nombres a las cosas y muchas veces no sabemos si esos nombres específicamente son, ¿no? lo más respetuosos de la experiencia que estamos poniendo en juego. La buena noticia es que no hay nada dicho, que puede ser leído como una mala noticia, ¿no? Pero la buena noticia, como siempre nos gusta marcar, es que esa potencia de los nombres que abren, de las categorías que posibilitan el pensamiento, la reflexión y lo colectivo,
están en construcción, como un cuerpo, ¿no? O sea, son construcciones, son producciones, por lo tanto, yo vuelvo a esta idea que decía, ¿no? La idea de la irreverencia, a mí me parece una idea fundamental, ¿no? Porque cuando uno dice, inclusive pienso la idea de discapacidad o los cuerpos como cuerpos irreverentes, ¿no? Cuerpos que desafían la norma y celebran ese desafío, ¿no? O sea, vienen a constatarnos la fragilidad, a poner en escena que la normalidad es una ficción que nos ha hecho pedazos, ¿no? Que nos hace pedazos. Entonces, la idea de lo irreverente es la idea de no reverenciar, ¿no? De no respetar, ¿no? Ser irreverente no es no reconocer que hay otros saberes, sino no reverenciar, digamos, no tener esta suerte de relación en el cual hay saberes que dicen y con ese decir construyen y nosotros no podemos cuestionar. En el caso de la discapacidad, parte de la apuesta de los estudios críticos en discapacidad que han surgido al calor de los movimientos sociales activistas de las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad en todas sus intersecciones, tiene que ver justamente con minar, ¿no? Poner en cuestión un saber que se ha constituido como el saber sobre el cuerpo, que es la medicina, ¿no? Y también sabemos que dentro del campo de la medicina, del discurso médico, hay un montón de saberes enormes que disputan dentro del propio campo, ¿no? Esta idea misma de que ese saber es el único que puede hablar del cuerpo, porque la única forma de pensar el cuerpo es el cuerpo anatómico, ¿no? Entonces, me parece que acá hay como algunas pistas y fortalezas para pensar distintos atravesamientos. Yo lo traigo al campo en el cual me muevo y el cual trabajo y donde tenemos las apuestas más grandes, pero también me gusta pensar que esto que decimos también y que aprendemos rápidamente en la formación, ¿no? Sobre la realidad como relacional, que las cosas están interconectadas, que todo tiene que ver con todo en algún sentido, y vamos aprendiendo con qué tiene que ver, es que nosotros, más que elegir los conceptos mejores, tenemos que saber los procesos de producción de esos conceptos. ¿Cuántas violencias se produjeron para sostener ese concepto, ¿no? ¿Cuánta violencia contiene ese concepto? ¿Cuánta violencia imprime a esos cuerpos deslegitimados una categoría, ¿no? Porque también podemos pensar, y esto nosotros lo hacemos mucho, y ahí cierro, Laura, en discapacidad, es que los modos de nombrar más correctos que se han ido tejiendo en torno, ¿no?, a las experiencias de quienes habitan el mundo de manera singular, desafiando la ideología de la normalidad, también se denominan a sí mismos como personas con discapacidad porque entienden que es un espacio de negociación identitaria, ¿no? No se comen el mandado de pensar que no pueden, ¿no? Sino que eso son prácticas sociales, digamos. También pensar que las construcciones identitarias son espacios de negociación simbólica, política, posicionamientos, reconocimientos, y además son contingentes y movibles, ¿no? Porque si no hablamos de naturalezas inscriptas en los cuerpos de manera indeleble y lugares desde los cuales nunca vamos a poder salir, ¿no? Si ese cuerpo nunca va a poder seguir los patrones de normalidad tan rígidos, ¿qué nos queda hacer con ese cuerpo? ¿No? Normalizarlo es la primera alternativa, ha sido y es todavía en el marco de la industria de la rehabilitación la alternativa más extendida, normalizarlo a toda costa, volverlo lo más normal posible. Hay otras alternativas múltiples, no hacer nada, abandonarlo, librarlo a su suerte, ¿no?, a la intemperie de los subjetivos, de los vínculos, de las relaciones, y también sostener juntos en ese diálogo, ¿no?, sostenernos en nuestras singularidades, en las diferencias, ¿no?, como constitutivas, y además potencialmente espacios de conversación con otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante pensar esto que decías vos, Marcos, como la necesidad de pensar siempre que quizá no lo dijiste en estos términos, yo lo interpreto porque te conozco y he leído lo que haces, ¿no? Y entiendo que esta dimensión que vos ponés de los vínculos, de las interrelaciones, tienen que ver con esta dimensión que nos gusta pensar, los cuidados, ¿no? En relación, en sostenimiento, en sostén, en singularidad, ¿no? Que no es ni más ni menos que ese espacio que se abre entre una regla
rígida de una experiencia que explota la regla, ¿no? Esto que venimos diciendo, la vida no cabe en ninguna etiqueta, en ningún diagnóstico, y por eso es tan potente pensar también los modos que hemos usado para nombrar, y qué lugares les damos a esas experiencias en los saberes que construimos para la intervención, para el trabajo, para la vida. Chicos, ahí voy con unas preguntitas, ¿puede ser? Bueno, Marcos, con respecto a lo que estaba hablando Alfonsina, una pregunta para vos, que dicen, ¿cómo ves este planteo hoy desde tu trabajo? No sé si querés responder eso y después vamos a otros comentarios. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Para quienes se sumaron tarde, porque sé que hay gente que está llegando y le damos la bienvenida, yo conté que este planteo yo lo realizo viviendo en la ciudad de Rosario y luego me vengo a vivir a la comunidad indígena de Amaicha del Valle. La comunidad indígena de Amaicha del Valle tiene la particularidad, como su nombre lo indica, ¿no? Es una comunidad indígena que tiene un gobierno dual, un gobierno que está representado por una institución ancestral que es el Consejo de Ancianos y el Cacicazgo, y otro gobierno que representa al Estado, que es la comuna rural, cuya autoridad es el comisionado, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo acá en un centro de acceso a justicia, como se dijo al principio de este conversatorio, con un equipo que está compuesto por una abogada, una médica, un administrativo chofer que es integrante de la comunidad indígena, y bueno, yo soy el trabajador social. Y cuando yo me vengo a vivir acá a Maicha del Valle en el año 2017, en octubre del 2017, y luego empiezo a trabajar, algunos de los planteos que yo hago en el libro cobraron fuerza, otros se modificaron y otros están en suspenso, ¿sí? Algo de esto lo ha dicho la Pupi recién, vuelvo a repetir, para las y los amigos, Alfonsina Gelino es la Pupi. Entonces, uno de los primeros movimientos, a mí me gusta hablar de movimientos en estas búsquedas que vamos haciendo, ¿no? Uno de los primeros movimientos que yo advierto, produzco, y un poco el contexto me empuja hacia esa búsqueda, es salir del planteo del cuerpo individual occidental para entrar en un planteo de corporeidades comunitarias, ¿sí? Para quienes no saben, en las comunidades indígenas la relación con la vida, con todo lo viviente, no antropocéntrica, o sea, el ser humano no está en el centro de las cosas y luego desde ahí se ordena todo, sino que hay una horizontalidad de relaciones. Entonces, una de las cosas más importantes que yo aprendí, sigo aprendiendo a partir de las enseñanzas que nos hacen los consejeros, que son ancianas y ancianos con quienes trabajamos, es que todo cuerpo, todo sujeto cuerpo, acá se denomina comunero a los integrantes de la comunidad, es un cuerpo que está en una trama de relaciones comunitarias, porque la producción de la vida es comunitaria. Otro de los planteos que yo estaba pensando cuando escribí el libro, por mi trayectoria en las artes escénicas, yo pensaba que los espacios para pensar la corporeidad eran espacios ligados al campo artístico, y acá empiezo a comprender que ese modo, y acá otra vez apelo al estar siendo de Foucault, ese modo de estar respirando, de estar transitando la vida, a Foucault, perdona, a Push, es en relación con la espacialidad, con el silencio, con el cerro. Entonces, algunos de esos planteos se fueron modificando. No sé si hay otras preguntas. Decía ahí Laura que sí, si querés tirarla, Sí, Laura. sí, hay varios comentarios que se los voy a leer y ustedes por ahí pueden ver qué les parece. Dice, por ejemplo, Romy Ona, no hay mayor autonomía que gozar del derecho a habitar nuestro propio cuerpo, y ahí el trabajo social puede y debe aportar todo su saber y experiencia. Dice el Chuen de los Hornillos, interesante intercambio en una temática no suficientemente transitada. Romy Ona pregunta, ¿cómo impactaron sus búsquedas interrogantes dentro del colectivo profesional? Después tenemos a Andrea Comerín Fornes, ella dice, en todas las intervenciones, como dice Marcos, estamos
corpo actuando, corpo moviéndonos, lo que del decolonialismo hablan de sentipensar, cuerpos con otros cuerpos, red de intervenciones donde la intersubjetividad es la red tejida de cuerpos, cuerpos que danzan, vibran y sufren en la experiencia. Después, Andrea también dice, borrar el cuerpo, qué buen término de Alfonsina, los cuidadores son siempre invisibilizados por el Estado y por todos, casi por ellos mismos a veces. Como los otros los niegan, ellos terminan negándose y no escuchan ni su cuerpo, sus dolores, sus necesidades. Y después también el Chue en los hornillos dice, escuchándoles me preguntaba, ¿cómo se resignifica hoy la posibilidad de colectivizar los cuerpos en el contexto de la pandemia y el decreto de cuarentena, que parece tender hacia una individualización de los mismos? Bastante. A ver. Bueno, hay de todo. Hay de todo. No, algunas cuestiones son aportes súper interesantes y me parece que es parte de la riqueza de este intercambio, ¿no? De esto que decíamos con Marcos inicialmente como propósito, pensar no nosotros dos y hablar nosotros dos, sino hablar con otros, ¿no? Y muchas de las cuestiones que las compañeras y compañeros aportan tienen que ver con eso, ¿no? De ir pensando a propósito de lo que nosotros podemos ir abriendo modestamente de las producciones, ¿no? En algún sentido, una de las preguntas era cómo fue tomado. En mi caso, la investigación es parte de un espacio, digamos, si bien es una tesis de lo que produzco en el libro, ¿no? Es una tesis de maestría que tiene la característica de plantearse como una cuestión personal o individual. En realidad es parte también de un proceso colectivo que yo vengo haciendo y que por eso la presentación tenía que ver con eso también. Hace, sí, ya no quiero decir tantos años porque se van a dar cuenta cuántos años tengo, pero hace mucho, que ese estar en la universidad es para mí colectivo, ¿no? Entonces la investigación que consolida el libro es una investigación que pudo ser posible por estar recorrida previamente, ¿no?, en los proyectos de investigación, de extensión, de trabajo en la Facultad de Trabajo Social, de la propia formación en la maestría en Trabajo Social, y la posibilidad de pensar también con colegas con los cuales he venido trabajando y hemos venido conversando en distintos lugares a partir de que como universidad somos parte de la red latinoamericana de discapacidad y derechos humanos o de la red interuniversitaria de discapacidad y derechos humanos, que nos hace pensar también en distintas situaciones, contextos, ¿no? Y ir poniendo también sobre la mesa los atravesamientos que los contextos van construyendo y generando para algunas ideas, ¿no? Porque para mí la atención central en los campos de formación, como en el campo que yo me muevo, o sea, yo tengo una dedicación exclusiva a la universidad, yo vivo y trabajo en la universidad es mi lugar de trabajo, de interpelación, de afectividad, ¿no? Es un escenario de múltiples para mí registros, no solamente es mi lugar de trabajo, sino también es el lugar donde las relaciones hacen posible el trabajo. Y la extensión universitaria y el activismo que nos gusta nominar es el que nos permite ir tensando, ¿no? Esa suerte de frontera que puede establecerse entre las academias o las instituciones de educación superior, ¿no? Con, bueno, los contextos de los cuales habla lo que se produce, ¿no? Nos parece que ahí es necesario todo el tiempo sostener la conversación para que lo que vamos diciendo dialogue, ¿no? Porque el afán nuestro no es decir a los otros, es decir con los otros, digamos, en discapacidad esto es muy contundente, ¿no? Las disciplinas que se han ocupado tradicionalmente, y no solo digo los saberes médicos, sino ya profesionales en general, la pedagogía, pero también las disciplinas que empiezan a gestarse al calor de la industria de la rehabilitación y del trabajo social, es uno de ellos. Hemos estado también, en algún sentido, interpelados por el mandato de decir a los otros, decir cómo son, qué hacen, qué les gusta, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿no? Y ese decir a los otros muchas veces es construido en un monolingüismo, digamos, ¿no? Nunca pregunté al otro
qué quería, ni qué sabía, ni qué podía, ni qué tenía ganas. Sobre todo cuando ese otro está construido justamente en estos parámetros que venimos diciendo, ¿no? de vidas ilegítimas, ¿no? Por su sospecha de humanidad, por su sospecha de razón, por su sospecha de cordura, por su sospecha de capacidad, ¿no? Para afrontar, por su sospecha respecto de la gestión de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros no hemos ido apelando todo el tiempo a la necesidad de interseccionar las ideas, ¿no? Nosotros no hablamos con pobres, porque los pobres no existen en el aire, hablamos con mujeres, varones, digamos, aquellos que no resisten ese binario, ¿no? Tramados y que son generacionalmente algo, étnicamente algo, sexualmente algo, o sea, son experiencias atravesadas por la interseccionalidad. Entonces, cuando imaginamos que ese comunicar, hablar, va velando dimensiones, es cuando nos parece que las vidas caben en un solo relato, ¿no? Entonces, o son pobres, o son tal cosa, o son tal otra, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginar también que el imperativo que el activismo feminista nos trae, sobre todo el activismo feminista, ¿no? Negro, de la interseccionalidad, de difícil hechura, ¿no? De difícil hechura en la práctica real, porque es difícil, o sea, porque es difícil, ¿no? Digamos, no es que, ay, yo soy interseccional, o mi perspectiva es interseccional, bueno, cuando puedo, cuando me doy cuenta que no lo estoy siendo, ¿no? Porque muchas veces hay identidades que se vuelven la segunda piel, ¿no? Esto que también trabaja tan bellamente Paula Marante para la salud mental, ¿no? Los diagnósticos se vuelven segundas pieles, se vuelven identidades fijas, únicas, y no podemos pensar estas experiencias, digamos, en discapacidad como mujeres, como varones, como jóvenes, como niñas, ¿no? Como trabajadores, como amantes, o sea, en todas las multiplicidades. Entonces ahí me parece que el trabajo social tiene una enorme potencia de pensar intersectadamente saberes que son los saberes de la experiencia, los saberes también que se construyen en las trayectorias profesionales y su reflexión. Yo insisto en esto de poder pensar un campo, por suerte, abierto, y eso no quiere decir difuso, ¿no? Cuando yo digo abierto no digo difuso. Cuando digo no tiene fronteras no digo que no sabe hasta dónde llega, sino un campo que es capaz de, ¿no? de construir en esas fronteras con otros nuevos saberes que quizá uno no identificaría si son del trabajo social o para el trabajo social o desde el trabajo social, son en ese espacio. Entonces ahí me parece súper interesante. Lo que decía, y con esto cierro, Marco, y te dejo la posta, los principios de las autonomías y la posibilidad de asumir para sí la responsabilidad, ¿no? de ese cuerpo, en el caso del cuerpo de las mujeres, que decía la compañera, ¿no? la posibilidad de tomar la decisión en voz propia, tiene que ver con revertir procesos históricos de supresión justamente de esa potencia, ¿no? La posibilidad efectiva de tomar la decisión y de decidir. Esto en discapacidad todavía es una deuda, ¿no? Las personas con discapacidad todavía no deciden sobre sí, digamos, y no deciden no solamente las niñas, sino muchas veces no deciden los adultos con discapacidad, sino que son decididos, muchas veces por las familias, muchas veces por los profesionales, muchas veces por las instituciones. Cada vez menos esto es soportado por esas experiencias porque ese lugar del activismo entre sí ha generado muchas voces en primera persona, y eso está buenísimo, ¿no? Eso está buenísimo que nosotros podamos reconocerlo, pero también sé que es un trabajo por hacer, ¿no? El ser capaces de escuchar lo que tienen para decir los otros, escuchar y asumir, aunque no me guste lo que tengan para decirme, ¿no? Eso creo que es de las cosas más difíciles. Lo último que diría, y con esto cierro esta parte, es que si la cuestión de las fragilidades y las vulnerabilidades ha estado construida, ¿no? en nuestro pensamiento patriarcal, occidental, colonial, como una suerte de flaqueza, ¿no? Ser débiles, ser frágiles, ser dependientes, ser vulnerables, es algo que hay que, ¿no? olvidar
o hay que derribar, ¿no? Hay que irse a, ¿no?, esta idea de la autonomía vinculado, por eso digo, ese velo de un concepto tan polisémico como puede ser el de la autonomía, me gusta traerlo en relación a las autonomías que se piensan en interdependencia, ¿no? La posibilidad de pensar una suerte de lo que hace un pie Balaguer llama las pedagogías de las interdependencias, ¿no? Donde las autonomías, por supuesto, tienen que ver con la potencia de tomar para sí la decisión de decir al mundo, ¿no?, de decirse al mundo, ¿no?, en primera persona. Me parece que la autonomía es eso, ¿no? Que nadie te diga quién sos, sino poder decir, siempre en relación con otros, ¿no? Por eso me parece que es un concepto que va todo el tiempo en diálogo. Interdependencia no sería el opuesto a autonomía. Lo opuesto a autonomía es heteronomía, es dominación, es supresión, ¿no? Por eso me parece súper interesante esto que dice la compañera, pero bueno, también tiene que ver con textos para esas autonomías, ¿no? Porque esto no es un enunciado que se cumpla por mi deseo ser autónomo, tengo que tener contextos, ¿no?, y sostenes que potencien eso, ¿no? Las mujeres con discapacidad tienen una voluntad enorme de construir experiencias en singular y en colectivo. No siempre están las condiciones dadas, institucionales, familiares, sociales, porque siempre son un colectivo que tiene que esperar a que haya presupuesto, a que cambiemos nuestras representaciones, a que nos dignemos a reconocer, ¿no?, la fragilidad, la vulnerabilidad y la imposible normalidad, ¿no? Una palabra que está muy en boga hoy, ¿no? Y todos queremos volver a alguna normalidad. No sabemos ni a cuál, ¿no? Pero queremos volver a alguna. Y en realidad sabemos que volver a la normalidad es volver a un lugar para muchos muy hostil, muy violento. Bueno, me fui como perdiendo, me parece, en la conversación, pero te dejo la posta, Marquis. Quería decir una cosa en relación a esto que planteabas, Pupi, muy interesante, de pensar autonomía e interdependencia. Y hay una pregunta que es interesante de traer acá, que es, ¿quién puede hablar del cuerpo? Bueno, basta tener un cuerpo para ello, ¿sí? Y entonces, hablando de las certezas y de los horizontes en los cuales podemos ir, certezas contingentes, ¿no?, del momento, lugares donde llegar, podemos decir que esta propuesta de basta tener un cuerpo para hablar del cuerpo, ya nos está planteando una cuestión de horizontalidad en los trabajos que venimos mencionando desde el comienzo de este conversatorio, ¿no? Porque hay una experiencia de ese cuerpo vivido que, tal como decís vos, tiene diferentes órdenes. Hay un orden que es singular, que es propio, pero también hay un orden que es habilitado con otros y además es hacia otros. Entonces, en estos distintos movimientos, es donde podemos estar pensando esto que estamos charlando, que recién acabas de mencionar vos, de pensar cierta autonomía. Por otro lado, fui anotando acá para no olvidarme, vuelvo a esto que estábamos planteando de, la pregunta sería, pensar juntos, quienes estamos en este conversatorio, ¿qué ha pasado con el cuerpo en las ciencias sociales? ¿Sí? Bueno, una de las cosas que trabaja Silvia Citro, a mí me parece interesante, es que el cuerpo no ha sido borrado, sino que ha sido confinado. Y que se hace necesario, entonces, trabajar, y es lo que estamos haciendo ahora, nos hemos arremangado, hemos estudiado, nos hemos encontrado para producir, convertir, que es, bueno, el trabajo social parece ser que tiene algo que decir respecto de eso. Y entonces esto yo creo que nos pone en un orden de la desobediencia. ¿Por qué? Porque históricamente el campo que ha estado legitimado para poder dar una voz autorizada sobre los cuerpos ha sido la medicina. Y esto que decís vos, Pupi, que me resulta muy interesante, nosotros no trabajamos con pobres, trabajamos con sujetos que están atravesados por múltiples interseccionalidades, podemos llamarle, ¿sí?, que son capturados en distintas categorías, que son levantados en distintas categorías, y que en esa disputa categorial muchas veces intervenimos nosotros.
hay una cuestión para dejar en claro que es, hay una cuestión de que compartimos, la humanidad comparte la existencia en tanto condición corporal. Luego, las categorías que va a atravesar, producir interseccionalidades, tal como decís vos, sobre esos cuerpos, bueno, va a tener que ver con razones históricas, con razones sociales, con luchas de poder, con distintas territorialidades, con distintas cosmovisiones del mundo, pero el escenario sobre el que se disputa, se configuran y se resuelven o no, es nuestro propio cuerpo. Entonces va a haber instancias donde nos vamos a preguntar si aquello que yo denomino mi cuerpo es tan mío. Por ejemplo, la discusión que hay respecto del aborto, ¿sí? Entonces uno podría decir rápidamente, bueno, yo soy mi cuerpo, y de repente tenemos un atravesamiento de múltiples instituciones, el Estado, la Iglesia, las mismas creencias heteropatriarcales, que vienen a decir, bueno, parece ser que hay determinada parte del cuerpo de la mujer que no es propio. Entonces, digo, todo el tiempo estamos en esta tensión, ¿no? Y por otro lado, el cuerpo, una cuestión que me gustaría agregar es que los debates en torno a corporeidades, porque no hablamos de cuerpo, como dije al principio, sino de cuerpos con S, que habilitan toda la amplitud del debate, va a depender también de cuestiones diversas y plurales respecto a lo cultural. Por ejemplo, acá en Amaicha del Valle, la corporalidad está ligada al territorio, entonces la disputa que llevan adelante las comunidades indígenas por la defensa del territorio no puede pensarse si no se piensa en relación a los cuerpos, porque pensar cuerpo es pensar territorio, y dañar el territorio es dañar los cuerpos. Entonces digo, todos estos atravesamientos y estas complejidades van a entrar en discusión y en juego, y es ese horizonte que yo estoy planteando, que, y volviendo a algo que había dicho anteriormente, no sé, yo estaba pensando cuando escribía el libro, que pareciera ser que tenía que haber escenarios artificiales construidos para eso. O sea, voy a un taller donde problematizamos el cuerpo. No, en realidad el horizonte respecto de las problematizaciones del cuerpo es en construcción, es diverso, es múltiple. Yo lo digo ahora como un gran descubrimiento, pero es algo que a mí me sucede en el cuerpo viviendo acá en Amaicha del Valle, ¿sí? Entonces, la producción de conocimiento sobre los cuerpos es corporizada. Va a depender dónde vivo, qué como, qué relaciones tengo, qué relación con los centros de conocimiento tengo. Por ejemplo, respondiendo a lo que se nos preguntaba acá, y aprovecho para saludar a una gran amiga y colega, Mariela Morandi, que ha sido mi directora de tesis y que está acá, para responder a esto. ¿Qué pasa con el cuerpo hoy, en este contexto? ¿Sí? Bueno, primero decir que nos anoticiamos que tenemos cuerpo cuando aparece algo del orden de la enfermedad. Segundo, que frente a esta construcción de una ficción de realidad, el discurso lo detenta otra vez la medicina, y otra vez estamos hablados por el discurso hegemónico de la medicina. Entonces hablamos, todos parece ser que somos especialistas en gérmenes, virus, ataque, contraataque, y me parece que espacios como este que estamos teniendo ahora amplían esta mirada y disputan los sentidos de discurso de unicidad respecto de los cuerpos, ¿sí? Y por otro lado, decir también que en este espacio que estamos teniendo, que si bien estamos mediados por la tecnología, me gustaría apelar a un concepto que nos aporta Dubati, que es un teatrólogo que viene de las artes escénicas, y él va a hablar de dos fenómenos, ¿no? El convivio, que es de cuerpo presente a cuerpo presente, él lo usa para pensar las experiencias de expectación en las artes, y el otro el tecnovivio. O sea, hay un empuje de relacionarnos, que es lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Entonces, creo que es una invitación a seguir pensando qué pasa con nuestros cuerpos hoy. Cuerpos es condición de existencia, o sea, que sigue habiendo cuerpos, sigue habiendo posibilidad de existencia. Ahora, ¿qué discursos disputan la ficción de verdad? En mi entender, la medicina. ¿Qué puede
el trabajo social como disciplina. Bueno, se ha reinventado. Y una cosa que me gustaría agregar, yo le voy haciendo trampa, le voy diciendo una cosa y voy extendiendo, pero una cosa chiquitita que es, por ejemplo, acá en Amaicha del Valle, nuestro servicio de atención, que era puerta a puerta, porque nosotros andamos en una camioneta por todo el valle, lo hemos convertido en un espacio de radio. Entonces, la sonoridad, la materialidad de la voz que llega a las comunidades para una cultura que tiene fuerte tradición en la cultura oral es intervención corporizada en trabajo social. Pero va a depender del horizonte epistémico respecto de las corporidades si yo puedo construir o no estrategias de intervención. Muchas gracias. Muy impresionante, Marco. Me encanta eso que contás. Aparte, había una de las preguntas que iban en función de eso, ¿no? De poder pensar en este contexto cómo sostener algunas cuestiones vinculadas a los cuidados y a las relaciones, ¿no? Nosotros, como equipo, desde que empezó todo esto, hemos sido, la verdad que nos han llamado de distintos lados y hemos tenido distintos espacios que en algunos casos hemos asumido, en otros hemos delegado. ¿En qué sentido? ¿No? Nos han preguntado, bueno, ¿cómo viven las personas con discapacidad el aislamiento? Entonces, la primera respuesta que decimos es pregúntale a las personas con discapacidad, ¿no? O sea, sería interesante que puedan decir y puedan hablar y puedan contar lo que sucede, digamos, ¿no? Pero bueno, conociendo, no eludiendo la responsabilidad de ese decir, sino dando lugar también a esto que decimos, ¿no? Cada vez que muchas veces desde ciertos lugares, ¿no? Del Estado, de las instituciones, de los saberes, de las disciplinas, pareciera ser que nosotros además tenemos que saber cómo están viviendo. Y la verdad que no sé. O sea, no sé hasta que no converse, ¿no? Por eso lo de este contexto de cuarentena, de pandemia, ha como reconfigurado algunas nociones, ¿no? Porque la idea de aislamiento, que aparece como una cuestión vinculada, ¿no? Y que es nominada así, aislamiento preventivo, ¿no? Habría que pensar a qué refiere, ¿no? Y qué distintos tipos de aislamiento hemos vivido y vivimos aún sin cuarentena, ¿no? Hemos jugado nosotros con la idea de que las personas con discapacidad hace mucho que están en cuarentena, ¿no? Hace mucho en el sentido de que hace mucho que están relegadas a circuitos mínimos de circulación, de palabra, de reconocimiento, de ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? Es un colectivo no homogéneo. Cuando digo colectivo no me refiero a una homogeneidad, sino, ¿no? A un espacio, digamos, signado por el atravesamiento de algunas experiencias más o menos comunes, a los cuales siempre el discurso relega en función de una suerte de espera eterna de que estén dadas las condiciones, esto que yo decía antes, ¿no? Bueno, cuando cambien las políticas, cuando cambien algunas instituciones, cuando estemos dispuestos, cuando estemos preparados, cuando haya dinero, cuando podamos hacer las rampas, es decir, hay una serie de cuando, y ese cuando nunca llega, ¿no? Cuando, ¿no? A veces es demasiado tiempo. Entonces, me parece que lo del aislamiento, lo de la cuarentena ha puesto en escena, digamos, puso en escena, evidenció regímenes, ¿no? de corporalidades, espacialidades, que hace mucho tiempo están atravesadas por la imposibilidad de visibilizarse, circular, decir, hablar, ¿no? Ser autónomo. Pero a su vez también pensamos que el aislamiento no se refiere solo a la imposibilidad de que los cuerpos permanezcan uno con otro, ¿no? Sino que los aislamientos se dan por representaciones a las cuales las empatías son imposibles, ¿no? ¿Qué tengo en común yo con alguien que usa silla de ruedas, que habla lengua de señas, que no ve? Y nada, yo veo, camino en las piernas, ¿no? Entonces, esa suerte de aislamiento simbólico se produce en todo el tiempo en discapacidad, ¿no? La supuesta imposibilidad de empatía a partir de, o creer que soy el otro, ¿no? Entonces yo hago como que vivo la misma experiencia y en algún sentido vuelvo a usurpar la singularidad de esa experiencia, porque yo no vivo la misma experiencia, porque la experiencia es del otro, o creo que no hay nada en común que nos pueda poner, ¿no? En diálogo
para poder pensar juntos y juntes la transformación de aquellos regímenes relacionales o ontologías relacionales que excluyen permanentemente. La situación en discapacidad hoy, por lo que hemos conversado con compañeros, con espacios, organizaciones, las declaraciones que uno celebra de las organizaciones, es que, y ayer justo compartía con algunas colegas algunas de las palabras de madres, la verdad que es un escenario muy complejo, muy doloroso y muy hostil, ¿no? Porque en términos de política pública, o sea, el registro de circulación y la visibilización está vedada por el aislamiento o la restricción de la circulación, además de por espacialidades que son inaccesibles. Ha habido una serie de recortes prestacionales que han dejado a la buena suerte a muchas personas que sostenían ¿no? sus vidas cotidianas en distintos registros de tratamiento o de acompañamiento, y eso también está muy limitado. Hay muchas de las familias que perdieron esa suerte de conexión con algunas instituciones que les sostenían y compartían las dinámicas cotidianas del cuidado. Yo no voy a decir algo que todas sabemos, las mujeres tenemos asignada ¿no? la división sexual del trabajo, las responsabilidades del cuidado, ¿no? de nuestros ¿no? nuestros convivientes, pero no solo de ellos, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos el mandato de cuidar, no solamente el derecho a cuidar, sino el deber de cuidar. En discapacidad eso está absolutamente atravesado por el mandato no solamente de cuidar, sino de normalizar, de sostener las terapias de normalización. Y además, lo que sucede, por lo menos con las mujeres con las que yo conversé, que no son pocas, aunque algunas de ellas llegaron al libro y otras no, ¿no? Siempre me gusta decir que es un libro de campo empírico abierto, ¿no? O sea, el libro ha viajado a tantos lados, ha sido reescrito por tantas mujeres que han leído y se han sentido representadas por otras mujeres que ahí se dicen. Es que el cuidado, cuando hay discapacidad, aparece atravesado no solamente por una suerte de institucionalidad extendida que sospecha de los saberes maternos y saberes familiares, y ni hablar de los saberes de las propias personas, sino que además es un cuidado que está legitimado para ser hecho en soledad, porque la discapacidad sigue siendo un problema individual, siendo considerado un problema individual, en todo caso familiar, y por lo tanto, lo que demanda el sostenimiento de una vida que requiere sistemas de apoyos muchísimo más, ¿no? Consolidados que quizás todos los que sostenemos, todos los que tenemos nosotros, recae muchas veces en esas mujeres madres, ¿no? Muchas mujeres dicen, no solamente dicen, sino les han dicho, y ha sucedido, ¿no? Que son abandonadas por sus parejas, por sus maridos, porque ellos parecieran no soportar el peso, ¿no? de un hijo que, o una hija que, no sigue las prerrogativas del mandato de la normalidad. Y eso, en general, está legitimado, ¿no? Te va a dejar, no va a... Y bueno, ¿no? O sea, está legitimado en otras cosas, que los varones se vayan, que huyan, que abandonen, que no ahijen, que no cuiden, ¿no? No así para las mujeres. Entonces, hoy por hoy, ayer compartía una serie de chat de mujeres, la verdad que las corporalidades que se narraban ahí eran corporalidades muy agobiadas, muy agotadas, muy atravesadas por el cansancio de ser el único sostén, ¿no? De ser el único sostén para otros. De sí mismas, en general, se ocupan poco, ¿no? Una de las compañeras decía hoy, ¿quién cuida a los que cuidan? El cuidado no está siendo pensado como una ética colectiva, está pensado como una dimensión individual y como una responsabilidad femenina, ¿no? El cuidado sigue estando asociada a la idea de que hay algunos frágiles y otros fuertes, que hay algunos que necesitan cuidado y otros que no, ¿no? Y por lo tanto, al no configurarse en una dimensión relacional, ética, política, una cuestión política, una cuestión no solamente de políticas, ¿no? Que también lo es, sino política, social, relacional, sigue estando atrapado en esto de, ¿no? los deberes, los afectos,
Y entonces esos cuerpos madres, esos cuerpos mujeres, esos cuerpos femeninos que cuidan, los cuerpos feminizados que cuidan, vuelven a estar situados en ese territorio de esta idea que ayer discutíamos, Marco, de la resistencia, ¿no? O sea, la resistencia es un concepto súper interesante para pensarse y es un concepto bastante, lo suficientemente amplio y polisémico como para discutirlo, ¿no? Porque buscábamos la idea de resistencia en su sentido más, si se quiere, literal, de definición, y resistir aparecía a, ¿no?, resistir con fuerza, ¿no? O resistir es recibir algo, ¿no?, que se ejerce con fuerza sin moverse ni sentir daño. Y claramente eso es una ficción, ¿no? Resistir no es eso. Resistir es justamente, cuando pensamos en términos de resistencias colectivas, en luchas, ¿no?, en el resistir, no hablamos de cuerpos que pueden soportar a pesar de, no estamos hablando de esas resistencias, porque eso es justamente pensar que el cuidado es una dimensión de algunos y no constitutiva de la vida. O sea, el cuidado sostiene la vida. Si el cuidado sostiene la vida, primero, no puede ser una responsabilidad de las mujeres, o únicamente de las mujeres, y además pensar que, y este contexto ha puesto en escena, el cuidado podemos reconocerlo como una cuestión vital, pero a su vez es inversamente proporcional su reconocimiento como tarea sustancial, como tarea esencial, ¿no? O sea, reconocemos que nos sostenemos en el cuidado y sin embargo, tanto en el escenario social como en las políticas públicas, sigue siendo una tarea devaluada, poco reconocida, poco valorada, ¿no? Esto ha pasado con quienes trabajan en las casas particulares, con las mujeres que cuidan a hijas e infancias, adultos, o sea, todo el tiempo la idea del cuidado sigue estando atrapado en términos de discurso en una cosa que nos gusta decir, y ahora todos hablamos de cuidado. Ahora el cuidado sigue teniendo un lugar residual en términos de las políticas, residual en términos de la valoración económica y el reconocimiento social, ¿no? Y sigue siendo un punto de fragilización más de muchos que requieren cuidado y muchos que cuidan también, ¿no? O sea, el escenario hoy es un escenario por momentos dramático, por lo menos en lo que yo he podido conversar con algunas de las mujeres, sobre todo porque escenarios como los de hoy, con esto cierro, han, en la perspectiva nuestra, ¿no?, que venimos pensando con otros, nos han hecho retroceder en algún sentido en algunas conquistas del propio espacio activista en discapacidad, ¿no? Se vuelve a hablar de la discapacidad como enfermedad crónica, y por lo tanto las personas con discapacidad como personas de riesgo en general, ¿no? Y en realidad, si nosotros pensamos en estas normalidades que tanto decíamos volver, los riesgos estaban constituidos en la no provisión de alteridad, en la imposibilidad de decirse en primera persona, en la imposibilidad de ejercer derechos, esto que decíamos ayer también, Marcos, ¿no? Hay ciertos sectores que están atrás del sujeto de derecho, están reclamando el derecho a tener derechos, esto que Hannah Arendt dice tan hermosamente, ¿no? O sea, el derecho a tener derechos es algo que aparece en escena hoy y que se ha patetizado y patentizado en el escenario del aislamiento, ¿no? Entonces me parece que esto abre también una serie de cuestiones también para el trabajo social, las intervenciones, respecto de, bueno, de qué es lo que está en juego también hoy, ¿no? Porque las personas con discapacidad, decimos, no son personas de riesgo per se, ¿no? A no ser que nosotros creamos que son frágiles per se, son enfermos eternos, ¿no? Habría que pensar cuáles son las condiciones de ese riesgo, qué las pone en riesgo, ¿no? Porque si no, es como otra vez naturalizar y volver y retroceder a pensar la discapacidad como digamos, y además reducir la discapacidad del diagnóstico, ¿no?, que es todo otro tema general. Pero bueno, me parece que me fui un poquito intentando captar algunas de las preguntas que alcanzo a ver, o algunas intervenciones que alcanzo a ver aparecen en el chat. Bueno, Marcos, hace 1 hora 20 que estamos charlando. Sí. Una No, hora 40 casi, minutos. 40 minutos. Bueno, yo quería, para ir cerrando, bueno, antes que nada agradecer este espacio. Sé que hay escuchando muchas colegas, colegos, que
que hay gente de distintos ámbitos, tanto de las artes escénicas como de las ciencias sociales, de los espacios de activismo. También saludar, que me olvidé, a las hermanas y hermanos de las comunidades indígenas que también están escuchando, y decir que, bueno, que este conversatorio se cierra ahora en breve, pero que quedan a disposición, bueno, voy a hablar por mí, no por Pupi, pero queda a disposición mi teléfono, mi mail, ahí en la editorial para lo que necesiten. Estamos acuerpados, como dicen los feminismos comunitarios, nos estamos acuerpando para seguir soñando juntos. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Marcos, muchas gracias a vos también. La verdad que muy rico, han quedado algunas cuestiones por ahí afuera, pero que las vamos a pasar para que ustedes en algún momento, si quieren, puedan también, quizás podemos generar un espacio donde se puedan responder o volver a cuestionar y después compartirlas nuevamente por este medio. Así que bueno, les agradecemos profundamente. También agradecer a la gente que ha estado ahí sosteniendo, escuchando, preguntando, interviniendo, alegrándose. Hay muchas personas muy felices por esto, que agradecen y que los felicitan y los saludan con mucho cariño. Así que bueno, eso es un mimo para todos. Bueno, Alfonsina, no sé si querés. Sí, yo, imagínate que siempre quiero decir algo, pero no, simplemente, ¿no? Agradecer también la posibilidad a la editorial, no solamente de hacer cuerpo papel, cuerpo libro, algunas ideas que circularon, sino también por esto que decía Marcos inicialmente, ¿no? La sensación de poder conversar en una dimensión que, en este caso, desmercantiliza un objeto que se vuelve también un objeto en algún sentido mercantil, de venta y de compra, pero que me parece que ha primado las afectividades y las apuestas comunes, ¿no? en este andar, los caminos de los libros. Entonces eso, agradecerlo. Después, ratificar lo que decíamos, ¿no? En algún sentido son apuestas, son no respuestas, son apuestas, ni siquiera son, o son pequeñas certezas, como decía Marcos, ¿no? Sabemos que estamos apelando a asirnos, a conversar a partir de algunas ideas que nos parecen potentes, que son puestas a consideración para seguir, no son apotegmas, no son máximas, no son sanciones, digamos, ¿no? Son ideas que nos permiten seguir movilizándonos, porque también la disputa nuestra, por lo menos en mi caso, Marcos lo hacía cuando hacía la tesis y en todo su proceso de formación, y el mío como parte de una institución de formación, es sostenernos en estas apuestas, ¿no? Del disciplinamiento, el diálogo intersectado, la posibilidad de pensar con otros. Y creo que la facultad en eso tiene, ¿no? Tiene también un horizonte que hace posible, por ejemplo, que el equipo de discapacidad sea un equipo que permanezca después de 20 años, en el cual confluyen un montón de compañeros que no son de la Facultad de Trabajo Social en el sentido original, sino que vienen de distintas disciplinas, llegan, entran, se quedan, se forman, trabajan, ¿no? Lo que nos unió inicialmente, decimos siempre, ¿no? Que fue la vacancia de la reflexión sobre la temática de discapacidad en nuestras formaciones profesionales, o sea, nos unió cierto espanto hoy, por suerte nos une la más profunda afectividad y el compromiso de un activismo académico. Así que bueno, yo ratificar, ¿no? La celebración de este encuentro, con Marcos seguiremos charlando seguramente. Hay muchas ideas en común, a mí me parece súper interesante lo que él plantea en relación a cómo esto impacta en la posibilidad de pensar registros otros de la intervención profesional, ¿no? No por tratarse de un libro que va a decir cómo se hace cuerpo en trabajo social, sino que abre algunas pistas, ¿no? Y me parece que eso es algo que yo intenté también, ¿no? No sé cómo se hace trabajo social en discapacidad de manera correcta. Uno pone a disposición ideas, ¿no? Recorridos, conversaciones, experiencias, para seguir pensando. Así que bueno, agradecemos también a quienes estuvieron en este conversatorio.
Bueno, y contarles también a la gente que está escuchando que si por ahí no pudieron verlo o escuchar, va a seguir en el muro del Facebook de la editorial y después en el canal de YouTube de la editorial para que puedan compartirlo a través del link al conversatorio. Y bueno, contarles también porque acá nos escriben de Chile y de Perú, que seguramente la semana que viene los libros ya van a estar en ebook para poder tenerlos fuera de Argentina, países o gente que esté buscándolos fuera de Argentina, los libros van a estar disponibles, también eso ya lo vamos a ir comentando más adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por la afectividad, justamente, este hermoso conversatorio y seguiremos seguramente en otra instancia. Muchas gracias, saludos. Chau, chau. Chao, Marcos. Chau, Pupi. Chau, Laura. Chao, Guido. Chau a todos quienes están ahí. Chau, chau.